Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, el nombre oficial, Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de nuestra patrona. Si nuestra patrona es Santa Teresa del Niño Jesús, lleva precisamente este nombre por ella, por Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo y la que da toda una nueva espiritualidad al Carmelo, una espiritualidad fuerte, una espiritualidad de esas, dirían los castellanos, recia, de estas que sabían lo que tenían que hacer, persona que además, no solo por su vida interior, por todas las revelaciones de Dios, sino también porque llega a entender muchas cosas en este periodo que estamos en el tiempos de reforma. Recordemos que ya muere 12 años después de haberse acabado el Concilio de Trento, que supuso toda la reforma de la Iglesia Católica, tal vez la más fuerte que había habido en muchísimos siglos, porque la Iglesia había estado con la crisis enorme que representaban la aparición de todo el mundo protestante y con una parte de Europa que se sale de la Iglesia Católica. Fue un golpe brutal. Y hay que volver a la esencia, a la verdad. Y así lo hace ella mucho antes de la Reforma. O sea, cuando empezaba la Reforma, ella reforma precisamente las carmelitas, el mundo de los y las carmelitas. Claro, allí se enfrenta no solo con toda una parte mística que está, bueno, no solo con una parte que sería el problema de los cristianos viejos y cristianos nuevos. A ella la acusarán a la Inquisición por ser cristiana nueva. Y ser cristiano nuevo quería decir ser persona peligrosa, porque tenía algún antepasado judío y que no fuera judaizante, una falsa cristiana. Siempre se atacaba a los mejores, por eso hay veces que hay que ir con mucho cuidado cuando uno quiere ser purista en la ley, porque se ataca a los mejores y no se ataca a los peores, que precisamente son los peores y los que tienen más que atacar, a los que se podría atacar del todo, aquellos que se ponen como jueces para atacar a los que son los mejores. Por desgracia, eso se ha visto en toda la historia de la Iglesia. Y en esos siglos se luchó contra los mejores, precisamente todos los grandes santos de ese siglo XVI, XVII tuvieron bastantes problemas, precisamente porque se les atacó de todo, como si fueran herejes, como si fueran mala gente. Y la mayoría de los que les acusaban eran ellos la mala gente, no los otros. Y eso, por desgracia, pasó. Y a veces continúa pasando, mejor dicho, no a veces, continúa pasando también hoy, en muchos casos. Hace la gran revolución de los conventos, aunque solo dejaron fundar en Castilla. Bueno, fundó uno en Andalucía por error, pensando que donde fundaba era Castilla, pero era Andalucía, pero bueno, fundó por eso pocos Carmelos, pero fue una reforma en profundidad. Una espiritualidad, la de siempre, pero nueva. Una espiritualidad centrada
en la auténtica pobreza, que no es la miseria, pero sí la pobreza. ¿Y qué entendía ella por pobreza? Vivir de la providencia, o sea, del trabajo de ellas y de la providencia, las dos cosas juntas. Y los obispos estaban totalmente en contra, no querían que se aprobase esa reforma. ¿Cómo vivir de la providencia? Y tenían razón, mejor dicho, no tenían razón, pero tenían razones. ¿Por qué tenían razones? Porque en aquella época habían muchos conventos, muchos más que ahora. Un pueblo de 5.000 habitantes podría tener 3, 4 conventos y los tenía que mantener el pueblo. ¿No era demasiadas monjas o monjes para todo el pueblo? Mejor que tuviesen rentas. Rentas quería decir que para abrir un convento les tendrían que haber dejado una cantidad de tierras o lo que fuese, que diesen unas rentas, unos dineros, y con eso mantener el convento. Pero ella sabe muy bien que esto es el fin de los conventos. Cuando hay rentas, cuando hay dinero, se acabó la fe. Cuando hay demasiado dinero, el dinero se vuelve Dios. Si en una parroquia o en un convento, en cualquier institución cristiana, sobra el dinero, las cosas van mal. Cuando se vive de las rentas y solo de las rentas, vienen aquellos que ocupan los primeros lugares, aquellos que solo les preocupa una cosa, el dinero, y se olvidan de todo lo demás. Viven como reyes y se acabó el problema. Y arruinan espiritualmente y después al final también económicamente aquello que tocan. Por eso Santa Teresa no quiere rentas. Y eso le llevó a problemas muy duros. Tuvo que ir a Roma a defender eso. Y al final se lo conceden. El vivir de la providencia. Y ella supo hacerlo. Y con eso no solo eso, sino todo ese camino espiritual fuerte que impuso a todo lo que eran las carmelitas y que supo después muy bien tratar nuestra santa, Santa Teresita, cogiendo la espiritualidad de Santa Teresa, pero dándole un vuelco más, cogiendo todo el sentido de la infancia espiritual que se encuentra en germen en Santa Teresa, pero solo en germen pequeño, y lo desarrolla de forma espléndida en la otra doctora. Si Santa Teresa es doctora de la Iglesia, Santa Teresita será también doctora de la Iglesia, desarrollando el carisma carmelita, pero desarrollándolo para todos los cristianos que pueden vivir el camino de santidad desde la infancia espiritual.